Esta semana ha sido de lo más movida para los políticos americanos. Yo creo que comenzaron hace exactamente una semana con un movimiento. El movimiento era vamos a ser pro cripto y bueno, se han metido todos al lío, están all in en el tema de cripto, se ha aprobado de todo esta semana. Empezando con lo que podría ser la guinda del pastel, el tema de los ETFs spot sobre Ethereum que se aprobaron ayer mismo, pero no solamente se aprobó esto ayer, también pasó en el Congreso la ley FIT 21. Aquí, como veis, todo tiene un 21, es curioso. Está el SAP 121, el FIT 21. Bueno, pues ayer pasó el FIT 21, que pasó en el Congreso con 279 votos a favor y otros pocos en contra. Lo interesante de esto, como dice Chervinsky, es que se trata de un número enorme de demócratas que votan a favor de esta ley 121, lo cual envía un mensaje claro a la administración de Biden. El mensaje es que ser anticripto no es guay, al menos no este año, y que si quieres ganar votos, lo mejor es estar en el equipo de cripto. Pero no quedaron ahí las cosas. También en el Congreso se aprobó un proyecto de ley que prohíbe a la Reserva Federal crear una moneda digital de Banco Central, una CBDC. Este tema para mí es el menos interesante, pues como ya he dicho en otros mañaneros, si se aprueba una CBDC en Estados Unidos no vendrá de la Fed, muy probablemente vendría, no sé, de JP Morgan o de una federación bancaria. Y más cosas, pues no se espera veto del presidente, veto de Biden a la nulidad del SAP 121 que se votó la semana pasada y que, como comentamos aquí en el Mañanero, una ley que impedía a los bancos entrar en el negocio de la custodia de cripto y que se anuló la semana pasada y que podría ser vetado por Biden, pero que muy probablemente no se vete, pues creo que el mensaje está claro y es que hay que ser pro cripto. Bueno, y también ocurre que China está rodeando Taiwán por mar y aire con buques de guerra y aviones, pero es solo un ejercicio militar, así que no hay que preocuparse. Y viendo el mercado, todo cayó un poco ayer, todo, incluso lo que debería subir si esto de China fuese realmente un riesgo. Así que tendremos también que ver en este mañanero por qué cae todo y de dónde viene esa caída generalizada. Así que el mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar el alcance de todas estas políticas pro cripto, este all-in cripto aprobado por Estados Unidos, qué implica para Bitcoin y para cripto en general. Y también compartiré la única explicación posible para que todo caiga. Todo esto en este mañanero, este podcast en el cual comentamos toda la actualidad financiera, monetaria, social, económica, energética y demás. Y lo conectamos con Bitcoin. Así que compártelo si crees que esto debería ser algo que más gente supiese y sobre todo crees que sería algo interesante de tratar con tus amigos, tus colegas del trabajo si es que lo tienes y demás. Así que compártelo, dale like y haz todo eso. Y suscríbete a la newsletter y te mando un mail los sábados. El de mañana, luego te comentaré de qué va. Los ETFs de Ethereum, como decía, creo que son la guinda al pastel, y siendo el pastel una serie de políticas que ha aprobado Estados Unidos para abrirse a cripto. Y todo esto en el espacio de menos de 2 semanas. Un montón de medidas que cambian totalmente la postura, al menos que se veía antes desde la política americana, una postura más bien negativa. Bueno, pues se ha dado un giro de 180 a ser una política mucho más abierta. No obstante, el impacto de la aprobación del ETF de Ethereum, claro, se circunscribe a Ethereum, básicamente. Y podríamos asumir que esta aprobación reflejará o replicará algo parecido a lo que ocurrió cuando se aprobaron hace ya 3 años los futuros sobre Ethereum en la CME. Cuando pasó esto, fue una sorpresa para muchos, de igual manera que ha sido una sorpresa que se aprobase el ETF de spot de Ethereum. Y justo es curioso que ambos hechos estén relacionados, pues la aprobación de esos futuros probablemente marcó también el camino a que se aprobasen los ETFs, como ocurrió en el caso de Bitcoin. Y bien, ¿cómo se comportó Ethereum contra Bitcoin durante ese periodo de anuncio de que se iban a hacer estos futuros y luego aprobación del comercio, de la operación sobre los mismos? Bueno, pues como es de esperar, Ethereum contra Bitcoin subió mucho tras el anuncio, subió un 80% el precio de Ethereum contra el precio de Bitcoin, o sea, Ethereum contra Bitcoin tras el anuncio y tras salir a cotizar, es decir,
la gente compró con el anuncio y cuando empezó a cotizar el futuro de Ethereum en el mercado cayó un 30% contra Bitcoin. Y a mi entender, abrir la entrada a los ETFs es en cierto modo parecido a lo que hicieron estos futuros. Pues estos futuros en su día abrieron la puerta al cliente institucional, que entonces podía empezar a operar sobre este activo, sobre Ethereum. Y empezó a hacerlo. El mercado lo tomó como un buen anuncio y por tanto subió. Y cuando empezó, pues digamos que se vendió sobre la noticia. Bueno, se vendió sobre la noticia, se compró sobre el rumor, digamos. Una cosa que suele ocurrir mucho en los mercados y que también vimos cuando empezaron a cotizar los ETFs de Bitcoin. Lo interesante es que el impacto de la postura de los gobiernos frente a estos activos no debe hacernos presagiar o pensar que algo sustancial sobre los mismos activos haya cambiado. Es decir, los futuros no cambiaron, los futuros en la CME no cambiaron Bitcoin ni cambiaron Ethereum y los futuros tampoco, y los ETFs tampoco cambiarán la esencia de lo que es Bitcoin ni la esencia de lo que es Ethereum. De hecho, en la newsletter de OnRamp comparten una visión similar. Cito, en un irónico giro del destino, la noticia de que la SEC iba a aprobar los ETFs de Ethereum al contado, motivando una subida del 18% en el activo, se produce exactamente 3 años, fíjate que yo no llevaba la cuenta, 3 años después de que China prohibiera la minería de Bitcoin y tumbara el precio de Bitcoin un 30% ese 21 de mayo de 2021. Hoy en día, el hash rate de Bitcoin, es decir, la minería de Bitcoin, está en su máximo histórico y es 3,5 veces mayor que antes de la prohibición de China. A corto plazo, por tanto, la acción gubernamental puede acelerar o impedir el progreso de Bitcoin, pero a largo plazo lo que importa son los incentivos, la utilidad y la resistencia de la red. Cierro cita, esto se puede aplicar también a Ethereum y básicamente a cualquier otro activo. Por esto es bueno, en mi opinión, tomar la postura de que el mercado libre decidirá el valor de los activos allá donde sea efectivamente libre. El cambio de parecer, este all-in que ha hecho la política americana sobre cripto, podría permitir un mercado más libre para que los tokens de las diferentes criptomonedas, digamos, compitan. Ante la aprobación del ETF, otras personas no se lo han tomado tan bien. Por ejemplo, Kruger, una persona que sigue mucho el mercado de Bitcoin últimamente, decía, irónicamente, que si Terra Luna, ¿recuerdas Luna? El token de Terra, ¿tú te acuerdas? ¿Qué tiempos? ¿Eh? El mercado libre, cavea temptor, invierte bajo tu propio riesgo. Bueno, decía Kruger que si Luna, este token, siguiera existiendo, pues podría ofrecer un ETF con una rentabilidad del 20%, que es precisamente lo que ofrecía Luna en su día, y esto lo ofrecería básicamente sin riesgo. Imagínate la demanda de los inversores por este ETF. Lo dice esto de forma irónica, pero efectivamente mucha gente compraría el ETF de Luna, como mucha gente compró el token de Luna en su día. Mucha gente que posteriormente quebró, tristemente. Bueno, tristemente para algunos. Otros, la verdad, se mofaron bastante cuando esto ocurrió. Pero es que quebrar per se no es malo, salvo para el que quiebra, claro. Pues una quiebra manda una señal al resto del mercado sobre qué es bueno y qué no. De hecho, cabría decir que en el momento en el que no dejas quebrar a nadie, y me refiero a los bancos grandes, pues dejas de mandar señales al mercado y entonces la economía empieza a funcionar peor. Pero bueno, quebrar, como digo, no es malo, salvo para el que quiebra. Lo importante es la señal que manda al resto. Pero bueno, eso es un tema siempre a tener en mente. Pero bueno, como digo, también se han aprobado otras cosas y me quiero centrar concretamente en esa FIT 21, que aunque no entra en vigor todavía, pues ayer se aprobó y si sigue adelante en el proceso, pues debería entrar en vigor prontamente. Pero ¿qué nos dice esta normativa que sea interesante comentar ahora? Bueno, pues en esencia nos dice que cualquier proyecto suficientemente descentralizado puede ser una commodity, es decir, una materia prima, y por tanto un instrumento, y por lo tanto no un instrumento financiero.
Falta claridad sobre esto, pero bueno, vendrá con la aprobación final. Pero bueno, van por ahí los tiros. Y si todos los tokens de todas las criptomonedas, si las Dogecoins y demás, si Pepe se considera una commodity, pues o ante esta perspectiva de que algo como esto ocurra, pues hace poner a muchos el grito en el cielo, diciendo, no, pero no puede ser que todo esto sean commodities, son claramente securities, esto es un proyecto de un tipo que lo ha lanzado y no es descentralizado. A ver, que sí, que te puedes enfadar, pero a ver, también se puso muy de moda en su día invertir en aluminio. La gente flipaba con el aluminio, les parecía el material más acojonante de la historia, hasta que vieron que el aluminio era efectivamente inútil para un montón de cosas y encima fácil de conseguir, lo que tumbó el valor de el aluminio y seguro que quebró a muchos maxis del aluminio. De nuevo, el mercado es el que debe asignar valor y no si un bien se califica como materia prima o si se califica como instrumento financiero. Curiosamente, y esta parte sí que me parece relevante, en esa FIT 21 hay muchas disposiciones que aseguran y protegen la autocustodia de activos digitales. Es decir, que garantizan que podrás tener Bitcoin o cripto en tu monedero, algo que sí que me parece netamente positivo. Concretamente la sección 105.d.1, y no me la he leído entera, dice, esta sección impide explícitamente que la Agencia de Persecución de Delitos Financieros, la FinCEN, una agencia de la que hemos hablado alguna vez en Mañaneros, emita cualquier norma u orden que prohíba a los particulares estadounidenses mantener carteras de hardware o software, mantener bitboxes, por ejemplo. Bien, pues esto dice, y esto me parece que sí que es bueno, proteger la autocustodia, eso me parece un punto positivo. Veremos en qué queda finalmente, pero eso sería bueno. Y antes de cerrar esta primera noticia del Mañanero, prometí dar la explicación más obvia a las caídas del mercado de ayer. Una explicación difícil, pues ten en cuenta que las acciones cayeron ayer como si se hubiesen cancelado definitivamente los recortes de tipos por la Fed. Los precios del petróleo también cayeron ayer como si estuviésemos entrando en una recesión, pero al tiempo también los precios del oro cayeron como si se avecinasen subidas de tipos, cosa que no pegaría nada con la recesión. Y encima los bonos cayeron como si la inflación volviera a subir, cosa que tampoco tiene nada que ver. Y sobre todo esto, Bitcoin también cayó, reflejando la pérdida de apetito por el riesgo en el mercado. Ante esto, que claramente no tiene ningún sentido, solo se me ocurre que todo cae porque el lunes se celebra el Día de los Caídos en Estados Unidos y por tanto, no por el tema de los caídos, sino porque se avecina un fin de largo, 3 días de festivos sin mercado en Estados Unidos, lo cual unido a la incertidumbre general que se respira en el mercado, pues yo creo que ha llevado a muchas personas a salir de sus posiciones y dejarlo estar unos días. Veremos qué pasa a la vuelta de este fin de semana largo en Estados Unidos. Y recuerda durante estos días, los que se celebra, como digo, este Día de los Caídos, recuerda que esto no es Navidad. El Día de los Caídos no se fundó con la promesa de traer alegría cada año, así que no vayas por ahí deseándole a nadie feliz Día de los Caídos. Y lo mismo, me parece, aplica a los inversores y a los proyectos de cripto. Es bueno recordar todas estas criptomonedas que han muerto. Luna, FTX e incontables criptomonedas más. No celebrarlo, no, pero sí tenerlo presente, pues no todo es Bitcoin. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de qué dice Checkmate sobre el precio. Checkmate, qué nombre más guay. Yo no sé por qué me perdí ese. Hablaremos de Argentina y la inflación que se ha puesto, bueno, más que la inflación, el precio del peso se ha puesto chungo. Y hablaremos de la energía en España, que no es una maravilla. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y podéis hacerlo en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, y si lo haces, pues recibirás un mail mío cada sábado. El de mañana irá sobre impuestos que se le ponen a los pobres, que tú dirás, no, pero los pobres bastante tienen, ¿no? Con ser pobres, bueno, pues no. Bastante tienen, no, al menos eso opinan los estados, que imponen impuestos sobre ellos y encima los cachondos piden más regulación. Bueno, es triste, pero lo trataremos mañana en la newsletter. Claramente luego lo conectaremos con Bitcoin porque todo tiene conexión con el dinero. Y recordad también que hablando de Bitcoin y de tener Bitcoin,
Si quieres tenerlo, además ahora que te lo dejan hacer, yo te recomendaría que lo guardases en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo pequeñito, una especie de USB molón, en el que puedes autocustodiar tu Bitcoin. Puedes enviar Bitcoin allí, puedes crear nuevas carteras, puedes poner passphrases, puedes crear multifirmas, puedes hacer todas las pijadas que quieras sobre la autocustodia de tu Bitcoin a través de una Bitbox, y además es, como digo, muy sencillo de usar. Es de los que más me gustan, de los que he probado, y me parece que para una persona que no sea, pues, no sé, extremadamente técnicamente capaz, como es mi caso, esto va muy bien y te permite esa autocustodia de una manera segura, y así nadie tendrá acceso a todo tu Bitcoin. No digo que todo lo guardes en tu Bitbox, pero sí que me parece que es necesario que algo al menos lo tengas tú en autocustodia. Así que míratelo, pues hay descuentos si compras usando el enlace que está en la descripción, y hay más pijadas varias que Bitbox vende para la autocustodia, como placas de metal y cosas así para guardar tu semilla y que ésta no perezca entre las llamas si, por desgracia, sufres un incendio. Bien. Habiendo dicho eso, hablemos de Checkmate. Y es que Checkmate tiene unas ideas sobre el precio de Bitcoin que le gustaría compartir contigo. Escuchaba una entrevista a Checkmate en The Bitcoin Layer ayer mientras salía a pasear por ahí con las perras. Y en esta entrevista explicaban un gráfico en el cual se puede ver la situación actual del precio de Bitcoin, y es una en la que, si atendemos a lo que se conoce como la capitalización realizada, que es el precio de las bitcoins que se han movido dentro de la cadena de Bitcoin, que no es lo mismo que el precio de Bitcoin en el mercado, pues si vemos el gráfico que marca ese dato, tenemos un gráfico que se muestra muy alcista en los últimos meses, tras unos meses anteriores, ¿no?, los que ha estado muy, muy plano. Cuando ese gráfico de la capitalización realizada se pone muy alcista, como digo, en los últimos meses ha estado así, indica que el mercado está muy caliente y que, por tanto, el precio de las bitcoins centralizadas, es decir, el precio de las bitcoins que se mueven en la blockchain, pues suben de valor, ¿no? Si vendiste, por ejemplo, a 60.000, cosa que creo que mucha gente ha hecho, pues marcarías un nuevo precio realizado en la blockchain, y eso elevaría ese precio realizado, y por tanto lo elevaría con una pendiente muy, muy notable, teniendo en cuenta que antes el precio estaba como en 20.000. Bueno, total, que si ves esta pendiente, cuanto más pendiente, más positivo, y el caso es que estamos ahora en mitad de un movimiento muy alcista. Entonces, ahora tendrá que decidir qué hacer, si seguir hacia arriba o si hacer nada durante unos meses. Y según Checkmate, la cosa pinta así como un 50-50, 50-50. No está claro si va a el mercado entrar en lo que él llama una chop solidation, que me parece un término cojonudo, es chop solidation, que es como consolidación, pero le metes chop. Cuando el precio hace chop, pues indica que el precio sube, baja, pues, pero al final no va a ningún sitio. Bueno, pues podríamos estar en una chop solidación, o podríamos entrar en una subida del precio, y la verdad es que Checkmate está entre una y otra, y me parece bien tener ambas posturas. Oye, al final los mercados nunca están claros, así que yo creo que son conjugables, aunque es verdad que no te dice demasiado sobre lo que puedes esperar del mercado en los próximos meses. Y hablemos de Argentina, donde tampoco se puede esperar demasiado, y es que ha habido un pequeño bache en el camino de Milei hacia la dolarización y hacia la eliminación del cepo, ese tipo de cambio controlado sobre el peso, entre el peso y el dólar. Y es que el peso argentino se desplomó en el mercado negro. Ya sabes que Argentina no tiene ese precio libre, así que el precio que se mueve del peso es el que se mueve en el mercado negro. Por eso la importancia de los mercados libres. Pero bueno, el mercado negro del peso caía más de un 15% esta semana, para caer a un precio de 1.300 pesos por dólar, un mínimo histórico, y claramente una mala señal, una mala situación ahora mismo para el gobierno de Milei, que había controlado muy bien, incluso conseguido que el valor del peso subiese en los últimos meses. Caputo, nuestro vendedor de bonos favorito, se comentaba al respecto de la digamos, lo que está haciendo Caputo en el gobierno, y es que
que Caputo estaría probando deliberadamente el mercado, recortando las tasas que pagan de interés en Argentina de forma muy rápida para ver realmente cuán robusta es la demanda de pesos. Esto es en parte lo que explica esa caída del valor del peso, que se han bajado mucho los tipos de interés, por tanto es menos rentable tener pesos y la gente se está deshaciendo de ellos. Y dice aquí que bueno, la idea de Caputo en este caso era pues ver a ver si la gente realmente quería el peso porque le gustaba o si lo quería por el tipo de interés que da. Y claramente, si es así, si es esto lo que quería probar, pues yo creo que el experimento ha dejado claro que la gente tenía pesos porque pagaban bien y no porque les gustase demasiado el peso. Una situación un poco difícil y que veremos cómo se desenvuelve ahora. Pues el objetivo final sería muy probablemente, ¿no?, acudir a esa dolarización, pero en este punto no sé cómo de fácil es hacer esto, teniendo en cuenta la caída del valor del peso frente al dólar. Mientras tanto, no sabemos si en una cosa de cortesía o en un brindis al sol, se reunieron en Argentina representantes de la Comisión Nacional de Valores con representantes de la Comisión Nacional de Bienes Digitales de El Salvador. Una reunión en la que El Salvador básicamente venía a explicarle a Argentina lo guay que es tener Bitcoin en tu balance, el fiestón que se meten en El Salvador desde que adoptaron Bitcoin y lo mucho que ha subido su ahorro en Bitcoin. Cosas que son todas ciertas, pero que no sé hasta qué punto a Argentina ahora mismo le sirven de mucho. No sé cómo de cerca estará Argentina de dolarizar, mucho menos veo que esté cerca de bitcoinizar. Pero oye, todo lo que sea invertir en activos que se aprecian más que tu moneda, pues siempre me parece buen plan. Así que veremos si algo sale de esa reunión. Ya te digo yo que probablemente no, pero bueno, es interesante que estos contactos se vayan produciendo. Y hablemos del acceso a la energía, pues España, por lo visto, comenta el economista, estuvo ayer por la noche al borde del apagón. Y es que en Red Eléctrica, ante la situación, tuvo que interrumpir el suministro eléctrico a la gran industria para poder equilibrar el sistema. Según indica la compañía en su propia web, el operador desconectó a las 9:14 un total de 609 megavatios, es decir, la capacidad máxima del llamado sistema de respuesta activa de la demanda, la SRAD, para poder seguir garantizando el suministro a los hogares. Según fuentes consultadas por el economista, la decisión de aplicar el corte de suministro eléctrico a la industria se produjo por la coincidencia de varios hechos totalmente inexplicables. El primero de ellos, que la producción eólica cayese mucho, y luego otros menos explicables, como que la reserva hidráulica o la energía hidráulica fallase o dejase de producir, y luego unos que sí que sorprendieron mucho, como el cierre de una central nuclear no programado. Bueno, cuando se junta todo esto, se junta que la energía robusta, digamos, que no falla, como la nuclear, cierra, y encima deja de soplar el viento, pues resulta que no tienes energía suficiente y hay que cortar la energía a la industria, con el coste que eso tiene para la industria, con la incertidumbre que eso causa a la industria, con el coste o el impacto que eso tiene en que se decida montar industria pesada en España, y todo, bueno, pues debido a, bueno, pues a que el tiempo cambia. Fíjate, igual crear una red eléctrica basada en energías que no siempre funcionan, pues no es un planazo. Que tiene sus ventajas, a veces, pero también tiene sus desventajas. Sea como fuere, en España hay mucha energía renovable, lo cual ha hecho que la red eléctrica sea un poquito más débil, débil frente a cuando esta energía desaparece, y entonces todo el respaldo tiene que estar allí para sostener la falta de esta electricidad. Así que, bueno, una situación triste. Por suerte ayer se salvó, pero que ocurran estos sustos no es bueno, y creo que debería indicar que la política de subvencionar energías que no siempre funcionan no es siempre una buena idea. Bueno, en general subvencionar nunca es una buena idea, pues todos los subsidios acaban destruyendo el mercado. Y el mercado siempre decimos que es lo que mejor funciona. Así que nada, cerremos el mañanero de hoy hablando de cosas muertas como la red eléctrica. No, hablemos de gente que murió un día como hoy. Y tenemos que recordar la muerte de Copérnico, que
tristemente falleció un día como hoy. Tristemente falleció, pero bueno, todo el mundo fallece. Lo importante es lo que hizo Copérnico durante su vida. Copérnico, polaco, matemático y astrónomo, que teorizó que teorizó, o que más bien que escribió la teoría de que los planetas giran alrededor del Sol y que no es al revés, que el Sol gire alrededor de los planetas. Una teoría en su día muy alocada, pero que se demostró totalmente cierta. Y es que, bueno, cosas que hoy te pueden parecer muy locas, como que es mejor que el dinero sea neutral, por ejemplo, y que no lo tenga un país, pues son ideas que luego se demuestran mejores que las que existían. Así que ten esto siempre presente, recuerda a Copérnico, recuerda que puedes suscribirte a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y te mando un mail los sábados, recuerda que puedes buscarme en Twitter, @alberto_mera, puedes comprar Bitcoin si quieres a través de Relay y obtendrás un descuento en esta compra y también puedes guardarlo en una Bitbox. Pasa un buen día, recuerda que el lunes es el Día de los Caídos, así que, bueno, recuerda lo que te he dicho antes y supongo que centraremos el próximo mañanero en la situación española, teniendo en cuenta que en los mercados poco va a pasar con Estados Unidos cerrado. Pasa un buen día.